Qué mal tener que hablar de las caídas y los accidentes en el ciclismo, pero infortunadamente forman parte del juego. En el Giro de Italia y en el Tour de Hungría, como si fuera poco con lo del Giro, se presentaron dos caídas masivas que dejaron graves consecuencias y esperemos que no deje secuelas más graves. Entonces, pues la verdad, no me gusta hacer esta clase de videos, pero toca rodar esos temas. Entonces, bienvenidos. En el Giro de Italia, etapa 6, la más larga de las pactadas para este recorrido 2025 con 227 kilómetros. Faltando aproximadamente 70 se produjo una caída masiva. Algo extraño, ¿no? Le sucedió a Jan Hindley, que cae y al caer, obviamente, como estaba en la parte de adelante del grupo, pues quienes venían detrás no lo pudieron esquivar y ahí se produjo la montonera que fue bastante, pero bastante fuerte. Se vieron involucrados más de 30, 35 corredores. De los nuestros se habló de la caída de 6 de ellos y ya vamos a ver qué sucedió con cada uno de ellos. Las consecuencias más graves obviamente se las llevó Jan Hindley, que cayó feísimo, se golpeó en la cabeza, tuvo conmoción cerebral, tuvo que abandonar la competencia. Una baja durísima para el Bora de Primo Roglic, porque era uno de los hombres llamados a defenderlo y acompañarlo en la lucha por el título, pero se ha tenido que ir. Se confirmó también más adelante la salida, el abandono de Jay Vine, otro de los hombres importantes, esto para el UAE. También se fue Joseph Cerny del Soudal Quick Step, Yuri Holman del Alpecin de Koenig también tuvieron que abandonar. Ellos de una vez, prácticamente después de que se neutraliza la carrera y cuando los jueces deciden que va a continuar, se vinieron sabiendo estas cosas de que ellos también se tenían que ir. Todavía se está a la espera de partes médicos. Ojalá, esperemos que ninguno de los demás afectados tenga consecuencias tan graves como para que tenga que dejar la competencia. Del Movistar cayeron Luis Aular, John Barrenechea y Jefferson Cepeda. En un comienzo se habló de la caída de Iner Rubio y también de Nairo Quintana. Sin embargo, el equipo, cuando termina la etapa, publicó estas imágenes. En una de ellas se ve a Aular lastimado de un codo y también de una de sus rodillas o una de sus piernas, del lado derecho. Pero de él sabíamos que no se encuentra mal porque tuvo la suficiente fuerza y tuvo la intención de meterse en la disputa de la etapa. Entonces eso nos dejaba un poco más tranquilos por ese lado. También aparece otro corredor que en un comienzo parecía Nairo Quintana en esta fotografía, no sé qué piensan ustedes, pero no me dejó muy seguro porque también publicaron esta foto de Nairo Quintana ahí mismo, en ese mismo post que pusieron para informar cómo estaban sus corredores. Y en la fotografía anterior veíamos al corredor con el brazo lastimado y aquí aparece Nairo sin ninguna secuela. Esperemos que no haya sido... que no haya tenido ninguna caída realmente Nairo Quintana. Además, en esa información hablaban de la caída de Aular, Barrenechea y Cepeda. Esperemos que no haya pasado nada más. Hoy sí les tengo que decir que afortunadamente, y una de las ventajas de rodar en este lote es que aquí no nos caemos. Virtualmente no nos caemos y eso es una maravilla. Muchas gracias por el apoyo. Si no te has unido y quieres poner rueda, ahí está. Simplemente clic abajo y estás con todos nosotros. Infortunadamente, y eso sí está muy confirmado, fue la caída de Richard Carapaz, porque lo pudimos ver en la televisión, en esta imagen en la que se ve que tiene su camiseta rota y que está lastimado del lado derecho. Esperemos que no con consecuencias graves. También vimos caer de los nuestros a Brandon Rivera, pero lo vimos también recuperarse. Eso nos dejaba un poco más tranquilos porque se levantó inmediatamente y continuó en la competencia. Y corredores afectados muchísimos más, ¿no? Derek G, Jonathan Lastra, Jan Tratnik, Paul Marnier, Lorenzo Fortunato, que lo vimos bastante lacerado, Jerben Thyssen, Anthony Pérez. Esos los que estaban mostrando por ahí que se veían porque en semejantes montoneras pues no se sabe hasta dónde llegan las consecuencias. Las diferencias en tiempo no se perdieron porque los jueces después de la neutralización de la carrera decidieron que solo se iba a disputar la etapa por declarar el ganador. Nada más. De resto, todas las clasificaciones iguales, los tiempos iguales, sin bonificaciones, es decir, solo el ganador. Y entre los embaladores, que fueron los que decidieron pelear por la etapa, porque ahí se les dio potestad a los equipos y a los corredores de quienes iban a intentar la victoria y quienes no, el que ganó fue Caden Groves, el australiano del Alpecin.
¿Qué pasa con esto de las caídas? Es que, mire, a veces se piensa que porque no se ve al corredor lacerado, lastimado, mejor dicho, en muy malas condiciones, no le pasó nada. Pero es que las caídas pueden traer consecuencias que no se notan en un comienzo, pero que después sí van a perjudicar al corredor. Les pongo un ejemplo así sencillo. Usted cae, usted pone la mano, usted se lastima la muñeca. Lo que uno dice, uy, me caí, me tronché la muñeca, ¿cierto? No la tiene inflamada, no está rasgado, no tiene sangre, no se le ve absolutamente nada. Pero ese dolor en esa muñeca, al día siguiente resulta que usted no lo deja tomar bien el manilar, no lo deja apoyar bien la mano, no lo deja coger la bicicleta de la manera que usted la hace cuando, por ejemplo, se para en pedales para coger el manubrio. Le duele muchísimo y cuando necesita hacer fuerza o algo no la puede hacer. Y llega una etapa en la que usted necesite defenderse de esa manera y no lo puede hacer. Y eso aplica para el tobillo, para la rodilla, como les decía, para las muñecas, y son cosas que no se ven. Un dolor puede aparecer hoy y se puede ir incrementando y eso va perjudicando a los corredores. Entonces esperemos que no vayan a tener consecuencias los nuestros ni ninguno, porque siempre les he dicho que aquí no hacemos fuerza ni nos alegramos porque le pase nada a ninguno de los corredores, que todo sea dentro de lo normal. Ojalá no haya consecuencias. Y a propósito de decir de fuerza que se necesita y acomodar y tomar el manubrio y demás, mañana ya aparece la montaña. Mañana tenemos una etapa de 168 kilómetros con final en alto, con un puerto de tercera, dos de segunda y uno de primera categoría que será el del final. Son 9.3 kilómetros al 4.5%. Ustedes pueden decir, bueno, no es tan fuerte, pero los dos últimos son al 9%. Ahí se pueden presentar algunas diferencias, puede suceder algo y ya se va a ir acomodando más la general. Y por si fuera poco, de todo esto que hemos hablado de malas noticias, en la segunda etapa del Tour de Hungría también hubo una caída masiva durísima. Perjudicó a muchísimos corredores, más de 30 también se vieron involucrados. Se está a la espera de partes médicos y demás, pero uno que salió en ambulancia por un trauma en la cabeza fue el español del UAE, Pablo Torres. Esperamos que las cosas no hayan pasado a mayores. Ustedes saben que siempre me despido diciendo que lo más lindo es el ciclismo. No sé si en esta ocasión me vayan a creer. ¿Qué pensamos? ¿Que lo más lindo es el ciclismo? Bueno, lo dejo para la reflexión. Igual nos vemos en el próximo video. Chao.